Bueno, muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Bien, qué bueno, Dios les bendiga. Pues sean todos bienvenidos a nuestro servicio de este domingo 4 de junio, ¿verdad? Del 2023. Pues vamos a comenzar. Y bueno, mis hermanos, realmente eso que cantamos hace un momento, de que queremos ser uno en ti así como tú eres con el Padre, eso realmente debe de ser un anhelo. No solamente deben de ser palabras, debe ser un deseo, un anhelo de nuestro corazón, realmente tener esa comunión con Cristo y ser uno con Él, así como Cristo es uno con el Padre. Entonces, hoy vamos a retomar nuestra serie, ¿verdad? Conociendo a Dios, en la cual, mis hermanos, pues estaremos estudiando y estaremos aprendiendo sobre los atributos de Dios, ¿verdad? Sobre el carácter de Dios. Y de verdad, mis hermanos, Dios quiere que le conozcamos. Ese es un deseo, es algo que en verdad Dios quiere, que lo conozcamos, que los entendamos. El mismo Dios lo dijo en Jeremías 9:23, ¿se acuerdan? Que ha sido los versículos 23 y 24, que han sido los versículos que hemos tomado como base para iniciar este estudio, que dijo Dios en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Si en algo, alábese en esto, si en algo tuviéramos que alabarnos, ¿en qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios. Ese es algo que Dios quiere, que si realmente nos hemos de alabar o hemos de decir que conocemos algo o tenemos algo, es en entender y conocer a Dios. Entonces, realmente, mis hermanos, este estudio será muy importante y muy edificante para nuestras vidas, ya que en este propósito, este estudio tiene como propósito que durante el desarrollo del estudio y cuando lo finalicemos, realmente nosotros podamos desarrollar una actitud de agradecimiento a Dios, ¿sí? Que nuestro carácter, que nuestra actitud realmente sea genuina, que realmente podamos desarrollar una actitud positiva delante de los ojos de Dios y también que nuestra fe sea edificada y fortalecida. Ese es el propósito de esta serie, que podamos nosotros desarrollar una actitud positiva delante de Dios. Por ejemplo, que seamos agradecidos con Dios ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia que se nos presente en nuestra vida, ¿verdad? O sea, no importa lo que atravesemos, no importa lo que enfrentemos, sino mantener nuestra actitud y nuestra fe fuerte, fortalecida, firme, sabiendo en quién confiamos. Amén. Ese es el propósito y eso solamente lo vamos a lograr conociendo y entendiendo quién es Dios. Amén. ¿Sí? Ahora, al conocer estas características que solamente le son atribuidas al carácter de Dios, y en la medida que nosotros valoremos, entendamos y apliquemos lo que vamos a aprender sobre las características de Dios y entendamos que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es celoso, que Dios es misericordioso, en la medida que nosotros vayamos valorando, entendiendo y aplicando todo lo que vamos a aprender, nos daremos cuenta que no hay otra actividad, que no hay otra tarea más hermosa, más sublime y más importante para el creyente que conocer a Dios. Amén. Esa es la tarea más importante para el creyente, conocer y entender a Dios. ¿Verdad? Ahora bien, para conocer a Dios, ¿sí?, es necesario la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos guíe, que nos ayude, realmente va a ser muy difícil, imposible que podamos entender y conocer a Dios. Es indispensable que el Espíritu Santo realmente esté guiando nuestra vida. Y no lo digo yo, ni tampoco es un invento mío. Esto nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, si quieren abrirlo, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Si vamos a estar viendo varias citas. Si algunos no son todavía hábiles para encontrar las citas, no te preocupes, anótalas. Mejor te invito a que las anotes y las escuches, ¿verdad? Para que no te pierdas el hilo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: mas el Consolador, ¿verdad?, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
que dice, Él les enseñará todas las cosas. ¿Sí? Él les enseñará todas las cosas. Y bueno, dentro de esto, de todas las cosas, también viene el conocer a Dios, el entender las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Entonces, es importante, pues, indispensable que el Espíritu Santo realmente esté trabajando en nuestras vidas, que el Espíritu Santo realmente more en nuestro corazón. Si no, olvídalo, no vas a poder, por más que te esfuerces, no vas a entender a Dios, no lo vas a poder conocer. Y esto, como lo dije, no lo digo yo, en el versículo 17, fíjate lo que, del mismo capítulo, fíjate lo que dijo Jesús. ¿Sí? Versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Ves lo que dijo Jesús? ¿Sí? Los que son del mundo no lo pueden recibir. ¿Sí? No lo pueden ver, no lo pueden conocer. ¿Sí? Esto último nos habla de que hay personas que en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de sentir, no pueden conocer a Dios. Aunque vayan a las iglesias, aunque digan que creen en Dios, aunque digan que conocen a Dios y aunque digan que aman a Dios, no es cierto, no lo pueden conocer. ¿Y por qué digo que no lo pueden conocer? Porque sus vidas, ¿sí? Como dice aquí, no son guiadas por la palabra de Dios, sino por sus propias opiniones. Aquí dijo Jesús, los que son del mundo. Y aquí me refiero, hermanos, cuando digo que hay personas, o sea, me refiero a todos. ¿Sí? A los que realmente, a los que abiertamente dicen no creer en Dios, a los que practican o profesan una religión, o a los que dicen que son cristianos. ¿Sí? Muchas personas, incluso que se dicen cristianas o se congregan en iglesias cristianas, ¿sí? Realmente no conocen a Dios, porque puedes ver sus vidas, ¿sí? Y realmente te das cuenta que sus vidas no son guiadas por la palabra de Dios, sino son guiadas por sus propias opiniones. Siguen basándose en lo que dice Jeremías, se siguen basando en su propia sabiduría, en sus riquezas, o sea, en sus recursos y en su valor o en su voluntad, ¿sí? Pero no son guiados por el Espíritu de Dios ni por la palabra de Dios. Y estas personas, ¿sí? que tienen esa actitud, que siguen en el mundo o que siguen poniendo su interés en las cosas del mundo, luchan, trabajan, se esfuerzan, ¿sí? Se esfuerzan en esta vida tratando de alcanzar ¿qué? El éxito, la fama, la fortuna, el aplauso, el reconocimiento del hombre, pensando que ahí está la felicidad. ¿Sí? ¿Cuántas personas no se afanan por amasar fortuna, por tener dinero, por tener riquezas, pensando que atesorando cosas materiales, riquezas en este mundo, van a encontrar la felicidad, la seguridad para su familia, para su futuro? ¿Sí? Pero sin embargo, ve sus vidas y muchos de ellos están vacíos, están deprimidos, amargados, como dice la Biblia, con mucha aflicción de espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han comprendido, estas personas no han comprendido que el ser humano no fue creado para eso. El ser humano no fue creado para alcanzar éxito, ni aplauso, ni reconocimiento del hombre. El ser humano fue creado con un propósito y nos lo enseña Jesús ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, ¿sí? Versículo 3. ¿Sí? Ya, dice capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito, mis hermanos, para el cual fuimos creados todos los seres humanos, para conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, en la medida que tú conozcas a Jesús, vas a conocer al Padre. ¿Sí? Acuérdense lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces? ¿Sí? Entonces aquí la pregunta sería, mis hermanos, ¿cuánto conoces tú a Jesús?
Y no estoy diciendo cuánta Biblia sabes, ni cuántos versículos te has memorizado, ni cuántos pasajes recuerdas, no. ¿Cuánto conoces tú a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Sí? A eso me refiero. ¿Cuánto conoces de Jesús? Porque en la medida que tú conozcas a Jesús, conocerás y entenderás al Padre. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ven cómo el propósito para el cual Dios nos creó es para conocerlo a Él. Es por eso que te digo que no habrá otra actividad, no habrá otra tarea más importante para el creyente que conocer a Dios. ¿Sí? Eso es lo más importante para el creyente. Entonces, mis hermanos, pregunta, ¿estás tú dispuesto a conocer a Dios? ¿Estás dispuesto a conocer a Dios? ¿Sí o no? Amén. Sí, bueno, a ver. Entonces, antes de iniciar con el primer atributo que Dios puso en mi corazón para tocar este tema, quiero compartirte algo que el Señor me enseñó, ¿sí? Y que estoy seguro que nos va a servir, mis hermanos, para poder entender y comprender más esto de entender y conocer a Dios. Fíjate, es un concepto que el Señor me enseñó en este estudio. Te pido que me acompañes a Salmos 34. ¿Sí? Salmos, capítulo 34, versículo 3. Salmos, ¿ya lo tienen? Amén. Salmos 34, 3. Dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. A ver, vean lo que escribió David. Escúchenlo bien, hermanos. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué es? Ahora sí que como dijo Jesús, ¿cómo lees? ¿Cómo lo entiendes? ¿Sí? ¿Qué entiendes por engrandecer a Jehová? ¿Sí? ¿Qué entiendes tú por engrandecer a Jehová? ¿Qué significa engrandecer a Jehová? Bueno, esta palabra engrandecer tiene dos significados. Uno significa hacer que se vea más grande de lo que es. Por ejemplo, cuando tú compras un auto, ¿verdad?, y te dan el contrato o adquieres un compromiso y firmas un contrato, siempre hay unas letras bien chiquititas, ¿verdad?, que a veces no se alcanzan a ver con la vista. Entonces tú tienes que usar un instrumento, una herramienta que puede ser una lupa. ¿Para qué? Para engrandecer el tamaño de la letra, ¿sí? Estás engrandeciendo. El otro significado de engrandecer significa verlo tan grande como es. ¿Sí? Así, tal cual, verlo tan grande como es. O sea, imagínate que tú vas a Los Ángeles y te paras en medio de esos rascacielos y levantas la cabeza y los empiezas a ver. Los ves tan grandes, tan inmensos como son. ¿Verdad? Ya no los puedes ver más grandes, los ves tal y como son. Bueno, cuando nosotros decimos engrandecer a Jehová, nos referimos a que tenemos que tratar de ver a Dios de una manera equivalente a lo inmenso que es Él. ¿Sí me explico? Dice David, engrandecer a Jehová. Es decir, mira a Jehová, ve a Jehová tan grande, tan inmenso, tan infinito, tan poderoso como es. No lo veas menor, ni trates de verlo mucho más de lo que es Él. Él es todo. ¿Sí? Entonces tenemos que ver a Dios tal y como es Él. ¿Sí? A lo que voy, mis hermanos, y esto es lo que el Señor me enseñó, es de que nuestro cristianismo será tan fuerte o tan débil dependiendo del concepto que tú tengas de Dios. ¿Sí? Nuestra iglesia, nuestra congregación será tan grande en fe y en santidad como lo sea nuestro concepto que tenemos de Dios como iglesia. ¿Sí? Un cristiano será exitoso o fracasará en su carrera de la fe dependiendo de lo que piense de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo miras a Dios? ¿Sí me explico? Entonces, mi hermano, para conocer a Dios y entender su carácter es muy importante el concepto, la idea, el pensamiento, ¿sí?, que tú tengas acerca de Dios. ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo lo miras? O sea, ¿sí me explico? ¿Sí? Eso va a ser indispensable, mis hermanos, para que podamos entender y conocer a Dios. Si tú sientes que Dios es un Dios pequeño, pues así va a ser tu fe.
Así va a ser tu cristianismo. Si tú ves a Dios simplemente como un tabú, como algo, un objeto, un amuleto, pues así va a ser tu vida cristiana. Tarde o temprano vas a fracasar. Pero si tú ves a Dios tal y como es Él, como lo vio David, engrandeced a Jehová y exaltemos a Jehová, entonces vas a ver a Dios tal y como es Él, como el gran yo soy. Amén. Entonces, bien, vamos pues a estudiar los atributos de Dios y quiero que comencemos el día de hoy hablando acerca de la bondad de Dios. Así va a ser, la bondad de Dios. Y primero, creo que es importante definir qué es la bondad. ¿Verdad? ¿Qué es la bondad, hermanos? ¿Qué es bondad? El diccionario de la Real Academia Española define bondad como natural inclinación a hacer el bien. Habla de alguien que demuestra blandura, delicadeza, templanza, dulzura, de temperamento, de humor, de genio. ¿Sí? O sea, es decir, es alguien que le gusta hacer el bien, pero también su carácter es dócil, es templado, ¿sí? Es delicado. Su carácter, su genio, o sea, no son esas personas que de repente pues, están contentas y así, en segundos, se enojan. ¿Sí? Son personas que realmente demuestran o mantienen ese carácter templado, tranquilo, dulce, apacible, ¿sí? Y que les gusta hacer el bien. Entonces, vemos o podemos definir que la bondad es un acto de la voluntad reflejada por el carácter, ¿sí? Ahora, hablar de la bondad de Dios es expresar o es decir, manifestar que Dios es bueno. Dios es bueno, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo. Amén. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Si han visto las películas, ya Dios no está muerto, muy bien. Sí, mis hermanos. Hablar de la bondad de Dios es decir, es expresar que Dios es bueno. Y decir que Dios es bueno es señalar, es subrayar, enaltecer un rasgo de la esencia de Dios. La bondad es parte de la esencia de Dios, es lo que lo hace ser Dios, ¿sí? Y la bondad es parte, como digo, de esa naturaleza de Dios. Y esto constantemente nos lo enseña la palabra de Dios, la Biblia. Porque si tú ves, si tú empiezas a leer el Génesis, desde que empiezas a leer el Génesis, te vas dando cuenta de muchas expresiones de la bondad de Dios hasta el Apocalipsis, ¿sí? O sea, la Biblia nos enseña constantemente acerca de la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Y podemos ver muchas manifestaciones de esa bondad. Por ejemplo, el rey David escribió en el Salmo 136, Salmo 136, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Amén? Bien, dice el Salmo 136, versículo 1, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, este mismo versículo, en la traducción Palabra de Dios para Todos, se le hace, fíjate, escucha, está hermoso lo que dice. Dice, alabemos a Dios, porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. ¿Ves? Hermanos, de verdad, Dios nunca deja de amarnos. Dios siempre va a mostrar su bondad hacia su creación, hacia los hombres, hacia todos nosotros. Por eso aquí este versículo nos habla del amor leal y eterno de Dios que Dios expresa o manifiesta a los hombres. Y es por eso que nos invita a que le alabemos, es decir, a darle el reconocimiento que Él se merece, pero no solamente en lo privado, sino en público. ¿Sí? Alabemos a Dios, porque Él es bueno y nunca deja de amarnos. ¿Sí? Te está invitando a que reconozcas que Dios te ama, que Dios siempre va a ser bueno contigo, ¿sí? Y te invita a que lo alabes, a que lo exaltes, pero en público, no solamente en lo privado. Por ejemplo, imagínate que en tu trabajo, ¿sí? Hacen la junta anual, ¿no? Y de repente el jefe, el patrón, dice, quiero dar unos reconocimientos por su brillante trabajo durante todo el año, por su puntualidad, honestidad, integridad, etc. Y a ver, que pase fulanito de tal, y te nombran a ti.
y pasas al frente de todos y te dicen, esto es para ti por tu gran desempeño, ¿qué vas a hacer? Es ahí donde tienes que exaltar a Dios y reconocerlo, que Él ha sido bueno. Gracias a Dios por este reconocimiento, porque si no fuera por Él, por su bondad, su amor, que me bendice mi trabajo, esto no sería posible. Eso es exaltar a Dios, ¿sí? ¿O qué vas a hacer tú? Si es el Señor Jesús, contéstale, si no, no. Entonces, pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vas a hacer tú? Te dan tu reconocimiento y ¿qué vas a hacer? Por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi inteligencia. ¿Por eso lo recibiste? Entonces, lo que nos está enseñando este versículo es a entender que Dios nos ama, que Dios es bueno, pero también a que le demos reconocimiento, ¿sí? Entonces, hay que tomar algo muy importante también, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Para hablar de los atributos o del carácter de Dios, hay que entender que Dios es inmutable, ¿sí? Que Dios no cambia, que en Él no hay sombra de variación, ¿sí? Por eso, para Dios, sus atributos, o sea, para Dios no hay un atributo mejor que otro o más grande que otro. De hecho, como Dios no va a cambiar y Dios no cambia, Él es inmutable, su carácter tampoco va a cambiar, ¿sí? Todos sus atributos, Dios es perfecto y Él trabajará en perfecta armonía con su carácter, ¿sí? Es decir, Dios no va a inclinar su balanza, ¿sí? En favor o en contra de algo o de alguien. Si por ejemplo, no va a decir, bueno, hoy me siento más bondadoso que justo. Hoy me siento más celoso que amoroso. No, Él va a trabajar, Él es perfecto. Y su carácter, sus atributos, trabajan en una perfecta armonía, ¿sí? Dios siempre ha mostrado su bondad, mis hermanos, para el ser humano, incluso antes de que el hombre fuera formado. Por ejemplo, leemos en Génesis, ¿sí? Cuando leemos la creación, ¿qué dice? Dios creaba algo y ¿qué decía? Y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Y de hecho en Génesis, en el versículo 31 dice que después de que Dios vio todo lo que había hecho, dijo que era bueno en gran manera. ¿Sí? Entonces Dios ha mostrado su amor para el hombre incluso antes de formarlo, porque al formar Dios los cielos y la tierra, Él preparó este planeta con todas las condiciones necesarias para que el hombre pudiera vivir y desarrollarse, ¿sí? Y fíjate, ahí no para, fíjate cuán grande es su amor de Dios, que su bondad se manifiesta o está disponible para todos los seres humanos sin importar su condición moral, social o espiritual. Pues dice la Biblia en Mateo 5:45, fíjate cuán grande es el amor de Dios, que su bondad está disponible para todos, sin importar su condición social y moral. Es decir, cómo viven. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ves? O sea, ¿ves qué tan bueno es Dios? ¿Sí? Que su bondad está disponible para todos. ¿Sí? ¿Ves cómo Dios, su carácter, trabaja en perfecta armonía? Que sus atributos no cambian, no están uno mejor que otro, porque si fuera así, imagínate, si Dios cambiara y su carácter fuera como el de nosotros, así, de que de repente puedes cambiar de estado de ánimo, o sea, imagínate, que Dios hiciera llover sobre justos e injustos. Entonces va a decir, tú te portaste mal, a ti te va a llover, y ahí vas como en las caricaturas con tu nubecita lloviendo, ¿no? ¿Sí? Y el otro no, el otro con su solecito ahí, no, ¿sí? Así no pasa. Dios no cambia, Dios es inmutable, su carácter no va a cambiar, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, el Salmo, por ejemplo, yo se los leo, el Salmo 145:9 dice, qué bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces, mis hermanos, la bondad de Dios, ¿sí?, está disponible para todos. Sin embargo, aunque la bondad de Dios es para toda su creación, lamentablemente no todos pueden ver, percibir y entender su bondad. ¿Por qué? ¿Por qué no todos pueden percibir, sentir y entender la bondad de Dios?
por el pecado, mis hermanos. Por culpa de esta naturaleza caída que mora en nosotros y que constantemente nos está inclinando a hacer lo malo delante de Dios. Por eso muchas personas no pueden entender los atributos de Dios, por eso no pueden entender la bondad de Dios. Y aunque el hombre puede pensar en su corazón que es bueno, no lo es. ¿Sí? El hombre puede pensar en su corazón que es bueno, pero recuerden que el corazón es Engañoso. eso, esto despierta, es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Sí? Y la persona puede decir, no, yo soy bueno, y pregúntale, ¿por qué eres bueno? ¿Por qué te sientes que eres bueno? Sí, bueno, pues porque pues yo trabajo, le echo ganas, no me porto tan mal, le doy todo lo que me piden mis hijos, tienen buena casa. Oye, pero tienes amante. Ah, bueno, pero esa es otra cosa. No, o sea, esa es otra cosa. No, o sea, ¿cómo te consideras bueno? ¿Sí? ¿Por qué te consideras bueno? Bueno, pues porque le echo ganas a mi trabajo y yo le doy a mis hijos todo lo que me piden y ayudo a otras personas, le doy de lo que tengo. Oye, pero mucho de lo que tienes lo has ganado de una manera ilegal. Bueno, pero pues es que eso es otra cosa, ¿verdad? Es que aquí el mundo es para los vivos. O sea, hay que ponernos buzos. ¿Sí? A ver, el hombre puede pensar en su corazón que es bueno, pero el corazón es engañoso, ¿eh? Así que tengamos cuidado. El hombre puede pensar, ¿sí? O puede tener rasgos buenos o gestos de generosidad, de bondad, ¿sí? Pero la verdad, mis hermanos, es de que nosotros, los hombres, somos más propensos al pecado, ¿sí? Porque si hay algo que nos enseña la Biblia, es de que en el corazón del hombre, en los pensamientos del hombre, no nace la bondad. No nace la bondad. ¿Sí? Estamos más propensos al pecado. Romanos 3:12. ¿Sí? Romanos 3:12. ¿Qué dice? Vamos a ver. Romanos 3:12. ¿Lo tienen? ¿Sí? Fíjense lo que dice Romanos 3, capítulo 3, versículo 12. Dice, todos se desviaron. ¿Qué hubo? Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera hay uno que haga lo bueno. ¿Por qué? Porque todos estamos más propensos al pecado. Todos estamos propensos a la maldad por nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Dice en Romanos 3:23, dice, todos sabemos, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Ven cómo el ser humano, por sus pecados, por su naturaleza caída, está destituida de la gloria de Dios y no hay uno bueno? O sea, todos nos desviamos, ¿sí? Nos hacemos inútiles, ¿sí? Por culpa del pecado. Entonces, no es cierto que el hombre es bueno, ¿sí? El hombre tiene rasgos, tiene gestos de bondad, pero mucho va a depender de las condiciones que lo rodean. Pero como Dios, no, ¿sí? Entonces, ahora alguien podrá decir o preguntar, pero entonces, pastor, ¿habrá alguien que pueda entender, apreciar la bondad de Dios? Sí, sí lo hay. ¿Quiénes? Los que confían plenamente y conocen íntimamente a Dios. Esos son los que van a poder entender y apreciar la bondad de Dios. Salmos 34:8. Aquí vamos a ver varios versículos. Salmos 34:8. Dice, ¿listos? Okay. Salmos 34:8 nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Ves? Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, siéntelo, percíbelo, disfrútalo, ¿sí? Y ve, observa que Dios es bueno, dichoso, bendecido, bienaventurado, feliz el hombre que confía en él. Entonces, ¿quiénes van a entender y a disfrutar de la bondad de Dios?
los que confían en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a gustar y van a ver que en verdad Dios es bueno. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el fundamento de la fe, de la bondad y de todo lo bueno, ¿sí? Jesús lo dijo. Fíjense, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el fundamento de la bondad es Dios, ¿sí? Y Jesús nos lo enseñó. ¿Recuerdan aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno? ¿Cómo le respondió Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, ¿ven? Jesús le dijo, ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Solo Dios es bueno. Él es el fundamento de la bondad y de todo lo bueno, no el hombre, no nadie de nosotros. Por lo tanto, hermanos, conocer y entender la bondad de Dios nos va a proporcionar el modelo o el ejemplo perfecto de la bondad. Salmo 119. Ahora sí vamos a andar ahí viendo varios versículos para entender esto. Salmo 119, versículo 68. ¿Listo? Dice la palabra, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Sí? Vean el modelo que nos enseña. Dice, bueno eres tú, dice David, bueno eres tú, Dios, y bienhechor. A ver, ¿qué es bienhechor? ¿Sí? ¿Qué es bienhechor? Es muy importante esa palabra. Bienhechor significa que nos hace un bien, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? Significa que nos hace un bien o nos brinda su ayuda de manera desinteresada. Eso es bienhechor, que nos hace un bien o nos brinda su ayuda de manera desinteresada. Es decir, ¿cuánto te ha cobrado Dios por un favor? ¿O qué te ha pedido Dios cuando te ha sanado? Cuando te ha bendecido con trabajo. ¿Te ha pedido algo? ¿Te ha cobrado algo? No, ¿verdad? A ninguno. Dios ha sido bienhechor, es decir, Dios ha sido nuestro benefactor, nuestro protector, el que nos colma de beneficios, tanto en el orden material como en el orden espiritual. Sobre todo en eso, en el orden espiritual. Por lo tanto, conocer, mis hermanos, y ir entendiendo la bondad de Dios, podremos reconocer la bondad verdadera y seguir el ejemplo perfecto de Cristo, que Él es digno de imitar. ¿Sí? ¿Para qué? Para enseñarnos acerca de la bondad y de cómo hacer cosas buenas, pero como las hacía Jesús, como las hace el Padre, desinteresadamente. Desinteresadamente. ¿O acaso leemos en algún pasaje bíblico que Jesús cobró por un milagro? Nunca. Jesús no cobró. Imagínate si Jesús hubiera cobrado. Sí, bueno, a ver, a los que quieren ser sanos de lepra les cuesta tanto. A los que quieren que los libere de demonios, tanto, poniendo tarifas, ¿verdad? Oh, se acercó el centurión a pedirle que sanara. Bueno, como tú eres romano, ¿sí? Y tienes dinero, te va a costar tanto. No, Jesús ayudó incluso a personas que no eran judías de una manera desinteresada. Él es el modelo de la bondad y tenemos que entenderlo, y conforme vayamos aprendiendo tenemos que seguir ese modelo que es de Cristo. ¿Sí? Hace un momento dije que no todos pueden generar o entender o ver o apreciar la bondad de Dios, ¿verdad? Debido a que sus vidas están apartadas de Él por el pecado. Pero a ver, alguien que confía y conoce a Dios, alguien que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y tiene una relación con Él, alguien en el cual realmente mora el Espíritu Santo, ¿esa persona podría generar la bondad en su corazón? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Pues sí, ¿verdad? Por supuesto que sí debería. De hecho, sería una obligación, ¿sí? Sería obligatorio que esta persona genere la bondad en su corazón. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Sí? Entonces, si alguien que se dice cristiano no ha generado estos frutos, híjole, sí, realmente deberías de reconsiderar, replantearte, a ver cómo está tu relación con Cristo. Ahora sí que como dice la canción por ahí,
te tienes que meter al taller del maestro para que te conecte el escáner y empiece a ver si no tienes averiado por ahí el sensor, un sensor de la sensibilidad del fruto del Espíritu. Porque es obligatorio que los cristianos generemos estos frutos. ¿Sí? Entonces, conocer y entender la bondad de Dios, mis hermanos, también nos va a testificar o a ratificar que la intención de Dios para nuestras vidas es buena. Jamás se te olvide que la intención de Dios para nuestras vidas es buena. Miren, en Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 9. Fíjense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? A ver, ¿quién de ustedes trata así a sus hijos, o a sus sobrinos, o a sus nietos? Que si le piden algo, o que si tu hijo, o sea, ¿quién de nosotros como padres hace algo que dañe o perjudique la vida de nuestros hijos? ¿Quién? Digo, a pesar de que si hay padres que tal vez de una manera no intencionada por su manera de vivir, de pensar, no se dan cuenta que sí están dañando a sus hijos. Pero a ver, ¿cuál de nosotros, así un padre que ame a sus hijos, haría algo por dañarlos, por perjudicarlos? Por supuesto que no, ¿verdad? Incluso a veces los regañamos a nuestros hijos, según los castigamos, y ya vemos que después de unas horas de que ya lloró, ya estuvo triste y todo eso, ya después hasta su heladito le compramos, o su elotito, ¿sí o no? Le damos esas muestras de cariño, de amor, porque los amamos, ¿sí? Ahora, fíjate el versículo 11. Pues si vosotros, siendo ¿qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Ves? Entonces, así como los padres deseamos buenas cosas para nuestros hijos, nuestro Padre Celestial también desea buenas cosas para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, en Santiago 1.17, yo se los leo, no lo busquen. Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Bien? Toda buena dádiva, toda bendición, todo de regalo, todo don perfecto, la gracia de Dios que recibes todos los días, desciende de lo alto, del Padre. ¿Sí? Sin embargo, debemos de recordar una cosa, mis hermanos, que las cosas buenas, ¿sí? Las cosas buenas no siempre, ¿sí?, se presentan como experiencias felices. ¿Sí me explico? Las cosas buenas no siempre se van a presentar como experiencias felices. A veces, las cosas buenas pueden venir disfrazadas de adversidad, de dificultad o de aflicción. Pero Dios puede utilizar todas esas dificultades para nuestro bien. Acuérdate, por ejemplo, de la vida de José, el soñador. ¿Sí? Imagínate si Dios le hubiera dicho: a ver, José, fíjate que dentro de mis planes para ti, José, está que pues tus hermanos te van a odiar. Tus hermanos te van a odiar porque tu papá te ama más y tus hermanos se van a venir en contra tuya y van a planear matarte y después te van a encerrar en un foso y después te van a vender como esclavo en Egipto. Ya en Egipto pues vas a vivir como esclavo, vas a pasar malos ratos. Después te daré un poco de gracia para que pues tengas cierto nivel de Potifar, pero después te van a meter a la cárcel injustamente y en la cárcel pues vas a llevar una vida difícil, aunque ya después de cierto tiempo pues te voy a ayudar. ¿Qué onda? ¿Letras? ¿Crees que Dios, si le hubiera presentado el plan que tenía para José, José hubiera dicho: ay, Señor, pues sí le entro? Por supuesto que no. O sea, ¿quién de nosotros se atrevería a decir: pues sí le entro sabiendo que vas a padecer todo eso? ¿No? Pero José conocía a Dios, José entendía a Dios, José veía a Dios tal y como es Él y nunca perdió la fe, nunca dudó que Dios estaba con él. ¿Sí? Y al final lo dice. ¿Sí? Cuando se presentó con sus hermanos, ¿qué les dijo José a sus hermanos? ¿Sí? Ahora entiendo.
¿sí? Que ustedes querían mi mal, pero Dios utilizó ese mal para hacernos un bien, ¿sí? ¿Ves? ¿Sí? O sea, ¿qué tan grande es la bondad de Dios? A veces las cosas buenas van a venir disfrazadas de angustia, de dolor, de aflicción, de adversidad, pero nunca debes dejar de confiar en Dios, ¿sí? Nunca dejes de confiar en la bondad de Dios. Por eso es importante cómo ves a Dios, ¿sí? Si lo ves como José lo veía, si lo ves como David lo veía, mi hermano, así se nos presenta un ejército ahí enfrente, no vamos a tener miedo, ¿sí? Entonces, la bondad de Dios nos debe de llenar de confianza y ánimo. El Salmo 52:1, yo se los leo, dice: la misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios es continua, es decir, podemos confiar y depender de la bondad inmutable de Dios. Dios siempre será bueno, mis hermanos. Su carácter, como ya lo dijimos, no cambia. Él continuará siendo el creador de todas las cosas buenas, el poderoso, el gran yo soy. Nosotros podemos estar seguros de que Él nos proporcionará todas las cosas buenas según su plan perfecto. Por eso debemos de mantenernos confiados en Él. ¿Por qué? Porque su misericordia, su amor, su bondad es continua, ¿sí? Otra cosa, conocer y entender la bondad de Dios nos debe de acercar más a Dios, ¿sí? El propósito de la bondad de Dios, ¿sí?, es el acercarnos a Él. Y eso fue manifestado en su mayor expresión. ¿Cuál fue la mayor expresión de amor y de bondad de Dios? Entregar a su Hijo Jesús. Exacto. Entregar a su Hijo Jesús por nuestra salvación. ¿Qué dice Romanos 5:8? Vamos a leer Romanos 5:8. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ve? Esa es la bondad de Dios expresada en su máximo esplendor. Entregar a su Hijo por nosotros los pecadores. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, su infinita e inmensa bondad, mis hermanos, gracias a esa infinita e inmensa bondad se nos ha dado la oportunidad de recibir y escuchar esta palabra, de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y recibir el regalo de la vida eterna. Gracias a su inmensa e infinita bondad que no termina, que es infinita, ¿sí? Entonces, mis hermanos, podemos deducir que la bondad de Dios es el corazón de nuestra fe cristiana, ¿sí? La bondad de Dios es el corazón de nuestra fe, mis hermanos, ¿sí? Entonces, la bondad verdadera viene de aquel que es perfectamente bueno y de las cosas buenas que Él nos puede ofrecer, ¿sí? Nuestra meta como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, debe de ser mostrarle la bondad de Dios a todos, sin excepción, todos los días, ¿sí? De una manera como Él lo hizo, desinteresadamente, ¿sí? Hay que mostrarle la bondad de Dios a todo mundo, no solamente a los que nos aman, no solamente a los que nos ayudan, no solamente a los que nos aprecian, porque Jesús lo dijo: si solamente amas a los que te aman, pues ¿qué mérito tienes? ¿Sí? Tienes que mostrarle la bondad de Dios al que te hace algo malo, al que te ofende, al que trata de ponerte el pie en el trabajo, ¿sí? Al que trata al que te insulta. A ellos hay que mostrarles la bondad de Dios a través del perdón, a través de la misericordia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el modelo perfecto que Jesús nos enseñó. ¿Amén? Amén. Yo te dejo con esto, mi hermano, a modo de conclusión y para que reflexiones. Puede ser, ¿sí? Escucha, puede ser que tu vida cristiana, tu fe, tu religión y tus convicciones sean pequeñas porque el Dios que tú percibes en tu mente y en tu corazón es pequeño. ¿Sí? Puede ser que tu vida cristiana, tu fe o tu religión y tus convicciones sean débiles porque el Dios que tú declaras en tu
mente y en tu corazón es débil. ¿Sí? Puede ser que tu vida cristiana, tu fe, tu religión y tus convicciones sean indignas, porque el Dios que tú adoras en tu mente y en tu corazón es indigno. ¿Sí? Y esto sucede, mis hermanos, porque no estamos viendo a Dios como realmente es Él. Así que mi hermano, mi hermana, ¿sí? Nuestro concepto, nuestro pensamiento, la idea, la manera en cómo tú mires y percibas a Dios, ¿sí? Debe ser tal y como es Él. Inmenso, grande, infinito, todopoderoso, el gran yo soy. No veas a Dios menos, ni lo veas débil, porque Él no es así. Él no va a cambiar. ¿Sí? Él siempre se va a mantener como es Él. ¿Amén? Entonces, mi hermano, yo te invito, de verdad, a que engrandezcamos a Jehová y que exaltemos aún a su nombre. ¿Sí? Y que apreciemos y valoremos la bondad de Dios, ¿sí? Porque Dios es bueno todo el tiempo, mis hermanos. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu bondad. Porque es gracias a tu bondad, Padre, infinita, maravillosa, poderosa, que no cambia, Señor. Gracias a ese amor que tú nos tienes, que ahora nosotros tenemos la esperanza, Señor, de estar contigo algún día. Porque hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, porque lo hemos conocido, Señor, lo hemos aceptado. Y tu Espíritu Santo, Señor, nos guía y nos enseña todas las cosas. Perdónanos, Señor, perdónanos si no te hemos visto, no te hemos valorado tal y como tú eres. Perdónanos si de repente, Señor, nuestra vida continúa siendo guiada por las cosas de este mundo, por nuestros propios conceptos, ideas, pensamientos y voluntad. Te pedimos perdón y te pedimos, Padre, que nos corrijas, que nos instruyas, que nos redarguyas, Señor, para poder seguir adelante, Señor, y experimentar tu bondad todos los días de nuestra vida. Que para que nosotros también, Señor, podamos ser como tu Hijo Jesucristo, que es nuestro modelo, porque como buenos discípulos tenemos que seguir los pasos de nuestro Maestro. Y ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos manifestar tu bondad, esa bondad, Señor, que es un fruto del Espíritu, podamos manifestarla y otorgarla a todas las personas por igual, sin hacer excepción de personas, Señor, pero sobre todo a aquellos, Señor, que nos hacen daño. Entonces, tú nos enseñaste a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos y a perdonarlos. Y parte de eso es mostrarles tu bondad, Señor. Te damos gracias por este tiempo y enséñanos, Padre, ayúdanos a conocerte y a entenderte, porque ese es el propósito para el cual tú nos creaste. Ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, quita las vendas, Señor, o lo que impida ver con claridad, Señor, tu bondad, tu amor y tus atributos. Te damos gracias, Señor, bendice a mis hermanos, bendice a los matrimonios, a sus hijos, su trabajo, su entrada y su salida, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.